Nuestra investigación comienza en Bélgica. Estamos en Herstal, cerca de Lieja, a 2 horas de distancia por carretera de Francia. Seguro que nunca han oído hablar de este apacible lugar. Sin embargo, aquí se fabrican armas de guerra que se venden a más de 100 países. Miles de familias viven de esta industria. Shane trabaja aquí. Como cada mañana desde hace 20 años, empieza una jornada laboral aparentemente normal. Es un experimentado comercial. Hoy tiene que preparar una demostración para unos clientes muy importantes. La ocasión ideal para probar a Gregoire, la última adquisición del equipo de marketing. Bienvenido. Gracias. Ya te había comentado que estamos preparando una demostración. Shane le va a enseñar las triquiñuelas de un oficio en el que se venden unos productos un tanto especiales. Ametralladoras. El último grito en fusiles de asalto. Hace apenas unos meses, Gregoire trabajaba en una rama del sector muy diferente. ¿Qué hacía antes? Me dedicaba a las telecomunicaciones. Nada que ver con las ametralladoras. No tiene nada que ver, pero sigue siendo marketing. Es decir, tratar de determinar las necesidades de los clientes y responder a esas necesidades. Solo que un arma no se vende igual que un teléfono móvil o una lavadora. Los clientes no son gente corriente, son generales o altos responsables políticos. Con este tipo de cliente hay que ser muy práctico y evitar las discusiones filosóficas y teóricas. Se inician las hostilidades con la 12-7, un arma que es un éxito de ventas. Se han vendido millones de unidades. Actualmente es la ametralladora más temida en el campo de batalla. Realiza 1000 disparos por minuto y es capaz de alcanzar objetivos a 2 kilómetros de distancia. Helicópteros, vehículos, pocos blindajes resisten sus balas. El mercado es unánime ante los resultados obtenidos. Si la tripulación ve que los proyectiles entran en el vehículo, probablemente se precipite fuera lo antes posible, porque es consciente de que está en una posición en la que tarde o temprano será alcanzada. El efecto inflamable hace que si los proyectiles alcanzan el combustible, el vehículo se incendie y la tripulación tenga que salir. Este tipo de demostraciones son muy efectivas. Todo lo que hayamos podido decir antes se olvida en unos segundos. El cliente se queda con las imágenes. En efecto, nada mejor que una buena demostración en directo. Es mucho más eficaz que cualquier folleto. Basta con recargar el arma. Es lo que en la jerga del oficio se conoce como el muro de fuego. Shane no duda en sudar la camiseta. Su ayudante y él van a disparar cerca de 1000 cartuchos en menos de 2 minutos. Más vale no ponerse delante. Nos aseguran, sin embargo, que es un arma muy cómoda para el usuario. Hay que advertirle de que el cañón está muy caliente. Caliente de verdad. Se podría encender un cigarrillo con él. Pero el resto de las piezas están a una temperatura óptima para disparar. Y para demostrar que sus armas nunca fallan, sean cuales sean las condiciones atmosféricas y el terreno, Shane echa toda la carne al asador. ¿Está seguro de que funcionará después? Hasta ahora ha sido así, pero nunca se sabe. Cualquier entendido sabe que el agua es el peor enemigo de las armas automáticas. Normalmente se encasquillan al entrar en contacto con ella, y en ocasiones llegan a explotar. Pero esta vez... En las películas parece muy fácil, pero la realidad supera la ficción. Se trata de un mercado muy competitivo. Herstal en Bélgica, Colt en Estados Unidos, Kalashnikov en los países del este. Estamos hablando de unos 13.000 euros por una ametralladora y entre 1.000 y 2.000 euros por un fusil de asalto. Y estas armas no se venden por unidades, sino por cargamentos.
El éxito de una demostración no garantiza la venta, pero si la demostración fracasa, es casi seguro que se pierde la venta. Perder una venta puede convertirse en una catástrofe porque la empresa fabrica cantidades industriales de armas y municiones que dan de comer a más de 3.000 familias. Personas normales y corrientes que no se ajustan a la imagen que tenemos de los comerciantes de armas. Sin embargo, sus armas y sus municiones forman parte de las noticias sangrientas de los informativos de la noche. La guerra de Irak, los bombardeos de Afganistán, la lucha antiterrorista. Conflictos que por un lado provocan pérdidas considerables y por otro dan de comer a miles de hogares. Vamos a contarles la sorprendente historia de una pequeña fábrica belga que se ha convertido en actor ineludible en los campos de batalla del planeta. FN Herstal, una marca que orgullosos graban con láser en sus productos. Van a ver cómo honrados padres de familia como Giovanni fabrican en cadena ametralladoras pesadas. Un comercio floreciente que se ha duplicado en menos de 10 años. Hace poco, al ver un arma en una película, les dije a mis hijos, quizás la haya montado yo. Sus trabajos están en manos de Nicolás, un dinámico ejecutivo cuya misión consiste en conseguir contratos tan jugosos como difíciles de negociar. ¿Cuánto cuesta la ametralladora? Esa es la pregunta clave. En su camino se ha cruzado un personaje considerado durante mucho tiempo un terrorista de primer orden, el coronel Gaddafi. Quiere imponerse en toda África, si es necesario por la fuerza. Por eso los comerciantes de armas lo buscan, aunque sea un personaje muy cuestionado. Vean si no cómo los trabajadores de Herstal salen a la calle y hacen de todo para conseguir el derecho a comerciar con Gaddafi. Es intolerable. Hemos venido para que nos escuchen. Lo peor para ellos sería que las armas cayesen en manos de unos personajes más siniestros aún, que las usarían sin ninguna ética ni moral. Nos referimos a los traficantes. El más temible de todos se llama Victor Wood. En su caso, la realidad supera a la ficción. Hasta Hollywood se ha inspirado en sus actividades ilegales y le ha inmortalizado en una película, El Señor de la Guerra. Conocerán a su mujer, Ala, que pasó varios años al lado del hombre más buscado del planeta. Nosotros lo hemos visitado en la cárcel. Guarda secretos de Estado sobre los tejemanejes no muy lícitos del comercio armamentístico. Secretos que pondrían en un aprieto a más de un gobierno. ¿Por qué me acusa todo el mundo? ¿Por qué dicen que fue Victor Wood? Revelaciones sobre un comercio que molesta. Entre los mejores clientes de Herstal están los Emiratos Árabes. Su capital, Abu Dhabi, es la hermana gemela de Dubái. Palacios principescos y hoteles de lujo conviven con las mezquitas más importantes de la zona. Bienvenidos al país del oro negro. Esta pequeña monarquía del Golfo ha hecho fortuna gracias al petróleo. Pero los Emiratos no solo compran coches y yates de lujo. Cada año gastan miles de millones en armas de guerra. El país se encuentra situado en el corazón de Oriente Próximo. Es un polvorín, con un vecino amenazador, Irán. Nos volvemos a encontrar con Nicolás de Gotal en un hotel de lujo de la ciudad. Es director comercial de Herstal desde hace 15 años. Vender armas no tiene por qué estar bien visto, pero según él es un mal necesario. Los países están legitimados para disponer de un armamento que les permita garantizar el respeto a las instituciones democráticas, a las instituciones generales, el orden y la seguridad. Hay que ser realistas. El hombre no puede evitar cometer estupideces. Eso es así desde que el hombre es hombre. Hoy le aguarda una dura jornada. Nicolás ha venido a participar en un acontecimiento emblemático del país, el Salón Internacional de Defensa, o lo que es lo mismo, uno de los mayores supermercados de armas de guerra del planeta.
La ceremonia de inauguración es digna de unos Juegos Olímpicos. Militares de alto rango, príncipes, ministros, grandes industriales. Unos invitados selectos que no han venido hasta aquí para ver bailes folclóricos, sino para ver esto. El espectacular desfile de máquinas de muerte recién salidas del taller para una batalla que, en primer lugar, será comercial. Ante ustedes el carro de combate BMB-3 de fabricación rusa. Está protegido contra las consecuencias de un ataque atómico, biológico y químico. Los clientes aquí presentes disponen de los mayores presupuestos para armamento del globo. En los stands, fabricantes venidos de los 5 continentes exponen sus productos que van de la alta tecnología a la última moda en camuflaje. ¿Cuánto cuesta ese carro? Eso depende. ¿Va a comprar 1 o 2.000? Del carro de combate al lanzamisiles, podemos encontrar de todo. Bueno, de todo lo que necesita un soldado en un entorno hostil. Aquí tenemos una nueva tecnología muy excitante. Una bomba concebida para producir agua fresca y potable a partir de una fuente contaminada. Este es el resultado. Me lo voy a beber delante de ustedes. ¿Realmente está limpia? ¿De veras? ¿Quiere probarla? Y hasta para vender armas, se recurre a las inevitables y encantadoras azafatas. Se puede personalizar el vehículo en función de los deseos de los mandos. Está fabricado en Suiza. ¿En Suiza? Sí, en Suiza. Los fabricantes franceses compiten con Herstal. Por cierto, se muestran cautelosos y muy desconfiados. ¿Quiénes son ustedes? ¿Están grabando? Es evidente que nuestra cámara les molesta. El comercio de armamento es un tema que levanta ampollas. ¿Qué creen que vendemos? Barcos de guerra, ¿no? Barcos de guerra. Le ruego discreción. Los industriales franceses que hemos encontrado no quieren mostrar su rostro. Al contrario que la Fábrica Nacional de Herstal. En su stand, Nicolás trata con clientes de la zona. ¿Qué tal las ametralladoras? Bien. ¿Funcionan bien? Sí. Después de las ametralladoras, quiere venderles el último fusil de asalto que han fabricado. ¿Cuándo van a comprarnos armas nuevas? Las que tienen deben estar viejas. Échenle un ojo a nuestro nuevo fusil. Un poco más lejos, a Nicolás le aborda un hombre que pretende abrir un nuevo mercado muy prometedor, Irak. Quieren saber los precios para poder comparar. Porque muy pronto, con la marcha de los soldados americanos, van a necesitar armas. El ejército iraquí, un filón de oro. Pero Nicolás parece desconfiar. En el comercio armamentístico no es fácil saber con quién se está negociando realmente. ¿Pero qué organización le envía exactamente? Yo soy iraquí. El problema es que los oficiales del Ministerio de Defensa no han podido venir en persona. El director comercial permanece en guardia, ya que muchos oportunistas intentan sacar tajada a través de comisiones. En este tipo de encuentros no sabes si la persona que tienes enfrente es quien dice ser, si es creíble, si realmente la envía quien dice, o si se trata de alguien que sabe que existe una necesidad y quiere posicionarse con respecto a dicha necesidad. O sea, un intermediario. ¿Alguien que quiere hacer de intermediario y sacar una comisión? Un intermediario que quiere sacar partido. En el mercado de armas también hay clientes prohibidos. La ONU y la Unión Europea han publicado listas de países y grupos armados bajo embargo. Entre otros encontramos a los talibanes, Corea del Norte y Sudán. Son las reglas del juego que aquí no todo el mundo parece respetar. La prueba la tenemos en el stand chino.
¿Sabe que algunos inspectores de Naciones Unidas acusan a China de vender armas a países como Sudán o Darfur, pese al embargo? ¿Y por qué China no debería comerciar con ellos? Porque hay un embargo de la ONU. ¿Un embargo de la ONU? Sí. ¿De veras? ¿No lo hay? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Lo hay? Gracias. Es obvio que este fabricante chino se salta a la torera la reglamentación internacional. La competición está en todo su apogeo. Los mayores competidores de Nicolás son los industriales extranjeros que han conseguido convencer a algunos hombres de Estado para que vengan a ayudarles a vender sus productos. En el caso de Francia se ha desplazado el mismísimo ministro de Defensa, Hervé Morin. Ha venido para hacer de comercial de la industria tricolor. No piensen ni por un solo momento que lo que hace el gobierno francés no lo hace el gobierno americano o el gobierno inglés. Todos jugamos al mismo juego en este negocio. Pocos franceses saben que Francia ocupa la cuarta posición en el mercado armamentístico por detrás de Estados Unidos, Rusia e Inglaterra. El ministro se acerca al pabellón francés para ver cómo van las ventas. ¿Qué tal se vende el torpedo? Se vende bien. Es un excelente torpedo, pero es duro para todo el mundo. Los pedidos del ejército francés no bastan para dar trabajo a los 300.000 empleados de la industria de defensa tricolor. Es necesario vender en el extranjero, y para ello el ministro dice estar dispuesto a todo. Si tengo que ir y volver en 24 horas al otro lado del mundo para defender un programa o un producto, lo hago. En esta ocasión, el ministro ha venido por una razón muy concreta. Se llama La Ráfaga. Los Emiratos Árabes Unidos están considerando comprar 60 unidades del avión de combate francés. Un contrato colosal estimado entre 6.000 y 8.000 millones de euros. Pero cuando el ministro intenta vender el producto, no las tiene todas consigo. Su inglés no es muy fluido. Espero que puedan volar en este avión en unos años. Lo espero por ustedes. ¿Con quién se va a encontrar? Con el príncipe heredero. ¿Es una entrevista importante? Lo cierto es que él controla el país. Un vis a vis con el príncipe heredero Sheikh Mohammed bin Zayed, que también es vicecomandante supremo de las Fuerzas Armadas. Media hora más tarde sale el ministro, pero no conseguimos que nos diga nada. ¿Ha ido bien el asunto de la Ráfaga? No hablo de esos temas. Según las últimas noticias, la Ráfaga sigue sin venderse. Por muy ricos que sean los Emiratos, el precio les parece excesivo. El belga Nicolás no tiene estos problemas. Sus pedidos aumentan por la guerrilla de Irak y Afganistán. Cada año la cifra de negocio de Herstal aumenta una media del 10%. Una prosperidad insolente que beneficia a toda una región situada a miles de kilómetros. Regresamos a Herstal, cerca de Lieja. La fábrica nacional es una de las pocas empresas que sigue contratando en esta cuenca industrial minada por el paro. Pero todo pende de un hilo. Las armas no se venden como simples lavavajillas. Se necesita la autorización del gobierno. Es la espada de Damocles de los 1.300 empleados de la fábrica de armas. Giovanni es uno de esos empleados. Trabaja en la línea de ensamblaje desde las 7 de la mañana. Es un veterano de la fábrica. Mis padres trabajaban aquí. Fueron ellos los que me metieron. Dejé el colegio y me vine a trabajar. De eso hace ya 30 años. La especialidad de Giovanni es la ametralladora 12-7. La monta a mano, pieza a pieza, un trabajo artesanal. Solo hay 2 obreros en toda la fábrica que monten el producto estrella de la empresa. No pueden permitirse ningún error. ¿Es importante la precisión en su trabajo? Muy importante. ¿Por qué? Hay muchos factores que influyen en la cadencia de fuego del arma, en la potencia.
Si las piezas no están bien ajustadas, se desencajan. Y eso no es bueno. Giovanni monta una media de 6 a 7 ametralladoras al día. Ninguna de ellas saldrá de la fábrica sin haber sido probada, igual que se hace con los coches. Precisión, cadencia. Se comprueba todo. Se cuida mucho el transporte. Las envuelven en un plástico especial que las protege de la humedad. No nos autorizan a grabar la salida de las cajas por seguridad. En barco o en avión, llegarán a todos los rincones del mundo. Algunas, como en el caso de las ametralladoras de Giovanni, irán a parar a zonas de conflicto. Cuando pasó lo de la guerra del Golfo y vimos los tanques y todo eso, esta pieza estaba en todos los conflictos. Es verdad que a veces resulta raro, pero no se me ocurre pensar que yo hago que maten a gente, no. Aunque es cierto que se me hace raro. De algún modo tengo que ganarme la vida. En estos momentos les llueven los pedidos. El negocio funciona tan bien que el año pasado cada trabajador recibió una prima de 1.200 euros. En la región son muchos los que intentan trabajar en la fábrica. Hay muchísimos jóvenes que lloran a las puertas de la fábrica para que les contraten. ¿Ah, sí? Sí, la Fábrica Nacional tiene muy buena fama. La Fábrica Nacional, una sorprendente saga que comenzó en 1889. Le debe su éxito a un americano, John Moses Browning. A principios del siglo XX, este talentoso inventor concibió un arma de fuego revolucionaria para la época, la pistola. Era la primera arma de puño automática. Pero los americanos solo tenían ojos para el revólver de tambor que había conquistado el oeste. No creían en el nuevo invento a diferencia de los belgas, de modo que Herstal se encargó de fabricarla. La pistola Browning fue un éxito comercial, se vendieron más de 700.000 unidades. El archiduque François Ferdinand fue abatido con una de ellas, asesinato que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Es el precio de la gloria, aunque sin duda fue el mejor reclamo publicitario. La colaboración entre Herstal y Browning se mantuvo durante décadas y los éxitos de ventas se multiplicaron. Actualmente en los laboratorios de la empresa decenas de investigadores preparan un nuevo golpe. Tienen como misión tratar de recuperar buena parte del mercado quitándoselo a los americanos. Con este fusil de asalto de última generación esperan acabar con el monopolio del M16. El M16, un arma legendaria que desde la guerra de Vietnam equipa a los soldados del mayor ejército del mundo, el ejército americano. Nicolás y su ayudante Michel quieren saber cuándo podrán lanzar la gran ofensiva. Y acaban de enterarse de que ha llegado el momento. Los americanos quieren retirar el mítico M16. Tienen ante sí un mercado extraordinario. Hay que reemplazar más de 1 millón de fusiles. Hola, Marc, soy Michel. Al otro lado del teléfono está un miembro del equipo de Nicolás en Washington, lugar en el que se toman todas las decisiones sobre compras militares en Estados Unidos. ¿Sabe si hay alguna novedad sobre la sustitución del M16? Hay una gran probabilidad de que el ejército cambie de fusil de asalto. Parece ser que el cambio se iniciará a finales de año. Pinta bastante bien, pero ahora hay que convencer a los políticos de Washington, ya que el Congreso americano es quien maneja los cuartos. Solo él puede decidir financiar la sustitución del M16 por un nuevo fusil, que encima es extranjero. Para inclinar la balanza a su favor, los belgas han enviado a un equipo de colaboradores para defender la causa. Lo del M16 está claro. Está allí todo el grupo que se apoyará principalmente en el equipo de FNMY que tiene su sede en Colombia. Un trabajo de hormigas, pero vale la pena.
El que consiga el contrato del M16 conseguirá un contrato de medio siglo. Eso supone $1.000 millones, ¿no? Como mínimo. Como mínimo. Entonces habrá una lucha muy dura para conseguir el contrato. Sí, será total. Pero mientras llega el contrato de medio siglo, Nicolás tiene que enfrentarse a una grave crisis que pone en peligro el futuro de la empresa. Unas semanas más tarde, la preocupación es total. Un importante cargamento de armas está bloqueado en los almacenes de la fábrica. Según las últimas noticias, el poder político belga no autoriza la exportación. Un mazazo para los trabajadores. Nos encontramos frente al bloqueo de un cargamento importante que no se refleja en la cifra de negocios. En esas cajas hay 3.000 armas entre fusiles antidisturbios, ametralladoras y pistolas por un valor de 12 millones de euros. El problema es que su destinatario preocupa a las autoridades belgas. ¿Qué ocurrirá si no consiguen la autorización? No podremos vender todo lo que está almacenado. No debe ser fácil venderlo. Claro, no fabricamos bicicletas. El país comprador, cuyo nombre silencian los trabajadores, no es un cliente cualquiera. Se trata de Libia. Su dirigente es el polémico coronel Gaddafi. Figura del terrorismo internacional en los años 80, cuando el dictador apadrinaba a unos 30 movimientos terroristas. Tiene en su haber los atentados de Lockerbie y el del vuelo francés DC-10 de Utah, que se saldó con un balance de 170 muertos. Salvo que hoy, el que fuera la bestia negra de los occidentales casi tiene fama de santo y recibe los cumplidos de políticos y periodistas. Gaddafi, siguiendo el juego a los americanos, se ha hecho con un puesto en la escena Ha internacional. aceptado indemnizar a las víctimas del DC-10 de Utah y le han perdonado la cantidad que debe. En 2004 se levantó el embargo de la ONU que prohibía todo tipo de comercio con su país. Un filón para los comerciantes de armas. Después de 20 años de embargo, el ejército libio necesitaba reequiparse. Francia está en primera línea. En 2008 firmó un contrato por 168 millones de euros por el suministro de misiles anticarro Milán con la bendición y el apoyo del jefe del Estado. Los libios van a gastarse cientos de millones de euros para que funcionen las empresas francesas. ¿Tengo que pedir perdón por ello? ¿Qué me reprochan? ¿Que consiga contratos? Actualmente todo el mundo vende armas al coronel Gaddafi, pero en Bélgica el tema está paralizado. Y como resultado, Nicolás, director comercial de la fábrica nacional, Giovanni, montador de ametralladoras, y el resto de los trabajadores de la fábrica están parados a la espera de la decisión de las autoridades belgas. La suerte de 3.000 armas destinadas a Libia se está jugando en Bruselas. Todo depende de un hombre. Estamos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Valonia, región de la que depende legalmente la fábrica nacional Herstal. Philippe Suinen, muy temido por los industriales armamentísticos, preside la comisión que examina y toma las decisiones en materia de exportaciones de armas en la región. Para él, lo que cuenta no es la cartera, sino la ética. A veces se pierden mercados. Pero, ¿qué es mejor? ¿No es mejor ser un país que respeta la visión internacional y se preocupa por determinados valores que ser un país del que todos desconfían porque autoriza alegremente todo tipo de exportación de armas? Los obreros de la fábrica nacional no ven cercana la solución del problema. Philippe Suinen todavía no está dispuesto a conceder el certificado de último destino, documento que certifica que las armas irán al país comprador y no a otro lugar. Bélgica se cuestiona si las armas destinadas al coronel Gaddafi podrían ser revendidas a países bajo embargo o a grupos irregulares. Algunas ONGs tipo Amnistía nos han informado
de que se han encontrado armas procedentes de ese país en Darfur. Le veo un poco cauteloso. Ya se lo he explicado. Estamos trabajando a puerta cerrada. Para crearse una opinión, Philippe Suinen ha recurrido a los servicios secretos y a otros organismos que investigan el desvío y el tráfico de armas. Luc Mampé forma parte de uno de estos organismos. Después de realizar las investigaciones pertinentes, tiene una información muy negativa acerca de Libia. Un informe de instrucción de la justicia italiana revela que los libios han intentado comprar cantidades astronómicas de Kalashnikov chinos para revenderlos a grupos rebeldes. El mismísimo yerno del coronel Gaddafi parece estar implicado. Según el fiscal italiano de Perugia, es obvio que las armas no estaban destinadas a permanecer en Libia, que es un país muy pequeño con 3 millones de habitantes y un ejército compuesto por 80.000 hombres. De modo que no necesitan 500.000 fusiles de asalto, además de los que ya poseen. Y siempre, según el fiscal italiano, dichas armas estaban destinadas no solo al Chad, sino también a Sudán, e incluso a Irak y a la República Democrática del Congo. ¿Debe comerciar Bélgica con un país que parece hacer de intermediario para grupos armados ilegales? Las autoridades temen ver a sus empresas y a su país implicados en matanzas. Como sucede en la República Democrática del Congo, uno de los países más ricos de África, pero muy afectado por una guerra civil que dura años. Aquí, en la provincia de Nord Kivu, el ejército regular se enfrenta desde hace años a diferentes grupos rebeldes. Pese al embargo, en este país circulan más de 1,5 millones de armas. Como medida de seguridad, el taxista indica cada 10 minutos nuestra posición. Acabo de pasar Alfa 14. En el Congo, no solo la circulación es peligrosa. Hay grupos armados que atacan a la gente. De modo que nada de pasear. En esta semana ha habido 5 emboscadas de las milicias armadas en el sector. Por fin llegamos al hospital de la ciudad de Rutshuru, uno de los pocos lugares que se respetan. Aquí las armas están prohibidas. Hemos llegado al hospital. En los momentos más duros del conflicto había unos 100 heridos diarios. Se supone que ahora hay un periodo de calma. Sin embargo, las víctimas desfilan hacia el quirófano. A este hombre le han disparado hace unas horas. La bala le ha atravesado el pie. Los médicos nos van a mostrar los estragos que causan las armas automáticas. 29 de los 30 últimos heridos llegados han recibido uno o varios impactos de bala en el cuerpo. Hace unos días, este joven se cruzó en el camino de unos milicianos. Querían su teléfono móvil y antes de que pudiera dárselo, le dispararon. ¿Qué armas llevaban? Kalashnikov. ¿Kalashnikov? Sí. La bala entró por aquí y salió por ahí. La bala tocó la columna vertebral y el sistema nervioso. Como resultado, el joven ha perdido el control de una parte de su cuerpo. Dice que no siente la pierna izquierda. No controla los esfínteres, ni la orina, ni las heces. Y puede empeorar. Son daños difíciles de reparar. En muchas ocasiones no se puede hacer nada. Quiero mostrarles otro caso. Este campesino se encontró entre dos fuegos durante un enfrentamiento entre militares. Cuando intentaba huir, fue alcanzado por una ráfaga. No vi el arma que me disparó, pero me han dicho que era una ametralladora.
Recibí disparos aquí, aquí y aquí. Y aquí debí recibir muchos, porque me arrancaron todos los músculos. Los músculos, la tibia y 40 centímetros de pierna fueron literalmente pulverizados. A los médicos no les quedó más remedio que amputar. Prácticamente desapareció todo. Tenía unas lesiones muy graves. Incluso en el más especializado de los hospitales, habría resultado imposible salvarle la pierna. No estamos hablando de armas pequeñas, sino de armas de guerra. Secuelas de por vida, amputaciones de brazos y piernas. Cuando te alcanza un arma automática es como una lotería en la que siempre se pierde. Este joven de 20 años recibió un disparo en la cabeza. Desde entonces está en coma. Nadie sabe si despertará algún día y si lo hace, en qué estado. Las armas de guerra han matado a cientos de miles de personas en el Congo, en su mayoría civiles. En Bélgica, a más de 6.000 kilómetros, las armas suponen empleos. En los almacenes de la Fábrica Nacional siguen parados los 3.000 fusiles y ametralladoras destinados a Libia. Ya llevan un mes. El gobierno está tardando demasiado en pronunciarse sobre un informe explosivo que se está convirtiendo en un azote social. En la fábrica han convocado una movilización general. 1000 obreros encolerizados se disponen a manifestarse. Están en juego sus puestos de trabajo. Como el gobierno no da luz verde, han perdido un pedido de 12 millones de euros, a los que hay que sumar otros 100 millones de euros de otros contratos que estaban a punto de cerrarse con Libia. El gobierno tiene que firmar el certificado. No soy la única en esta situación. Hay 250 jóvenes con contrato temporal y corren el mismo riesgo que yo. No solo los jóvenes están preocupados. Los veteranos como Giovanni también lo están. Sin certificado no hay armas ni trabajo. En tan buena compañía nos dirigimos a Namur, centro político de la región valona. Es intolerable. Hemos venido para que nos escuchen. Los habitantes de la ciudad asisten atónitos a una demostración de fuerza. En medio de los trabajadores nos encontramos con Shane. ¿Lo recuerdan? El que hacía las demostraciones de armas. Se manifiesta, pero en el fondo su corazón está dividido. Algunas ONGs dicen que existe el riesgo de que las armas caigan en malas manos. ¿Qué piensa usted? Yo diría que el riesgo siempre existe. Hay que medirlo. Si efectivamente existiese un riesgo muy grande, es evidente que el personal aquí presente no pediría que se abasteciese a los clientes. Los líderes sindicales están más excitados. Entre ellos está Antonio. ¿Qué ocurrirá si no consiguen el contrato? ¿Será para otros países? Por supuesto. Hay que ser realista. Países como Inglaterra, Alemania y Francia, por ejemplo, no van a ayudarnos y a compadecerse de nosotros porque no hemos conseguido el certificado. Es una utopía inverosímil. Los sindicalistas aumentan la presión delante de la sede del gobierno. ¡Escuchad a la gente! Y funciona. Han conseguido que los reciba el jefe del gobierno. Antonio no quiere volver con las manos vacías. Esperamos una respuesta más que concreta. Tiene que firmar hoy mismo. Ha llegado el momento de los ultimátums. Los sindicalistas tienen la baza de la proximidad de las elecciones legislativas. Tienen que comprender que en vísperas de las elecciones que tendrán lugar el domingo, hay unas realidades económicas que los trabajadores no pueden aceptar. Los sindicatos confían en que los políticos no se arriesgarán a enemistarse con los trabajadores, ya que son electores. Este hombre es Rudy Demott, jefe del gobierno. Solo él puede autorizar la exportación de las armas. La reunión se anuncia tensa. Hemos tenido acceso a algunas declaraciones, y esta es su transcripción. El problema es que si no conseguimos el pedido libio, se perderán al menos 400 puestos de trabajo en 5 años. Pero el jefe del gobierno no va a ceder al chantaje. No queremos tomar una decisión dictada por los sentimientos.
El gobierno se niega a dar la impresión de olvidar la ética en beneficio de intereses mercantiles. El efecto mediático sería devastador. ¿Piensan que nuestros clientes tendrán una imagen positiva de nuestro país al ver en la prensa que vendemos armas a Gaddafi? Estarán todos de acuerdo en que no es alguien a quien invitaríamos a la boda de una hija. Hoy el debate no tiene razón de ser. Lo decidiremos después de las elecciones. Giovanni y sus compañeros vuelven a casa decepcionados y sobre todo preocupados. ¿Cuál será la decisión final? Estaremos con ellos cuando la conozcan y será una gran sorpresa. Vender a Libia, ¿por qué no? Pero hay clientes de los que los trabajadores de Herstal no quieren oír hablar ni por todo el oro del mundo. Los traficantes de armas que desafían todas las leyes y alimentan los conflictos, como Victor Bout, apodado el comerciante de la muerte, considerado el mayor traficante de armas del planeta. Perseguido por las policías de todo el mundo, este ruso de 42 años se convirtió en 2005 en una leyenda por la película El Señor de la Guerra. On estime à environ 15 millions le nombre d'armes à feu actuellement en circulation. Autrement dit, il y a un homme sur 12 qui est armé sur cette planète. La seule question, c'est comment armer les 11 autres. Una versión impactante de la siniestra historia del traficante de armas encarnado en la pantalla por el actor Nicolas Cage. Principal proveedor de los señores de la guerra más sanguinarios, recorre los campos de batalla y siempre hace fracasar de antemano las trampas que le tienden sus perseguidores. Vous êtes dans l'humanitaire? Oh, bien sûr. J'étais devenu le plus grand marchand de morts de la planète. Van a comprobar que la historia del hombre que supuestamente hizo fortuna gracias a la venta ilegal de armas en todo el planeta supera con creces a la ficción. Hemos seguido el rastro del auténtico señor de la guerra. Estamos en Bangkok, Tailandia. Después de semanas de negociaciones hemos podido contactar con el célebre traficante. Esta mujer nos conducirá hasta él. Es rusa, se llama Ala y es su esposa. Ya no sabe qué decir para defender con uñas y dientes a su marido de la imagen de monstruo cínico que le ha atribuido Hollywood. Esta película es una fantasía hollywoodiense que no tiene nada que ver con la vida de mi marido. Víctor no tiene nada en común con el protagonista. Cuando los agentes americanos se dirigen al tribunal dicen, ¿han visto la película? Ya saben quién es Victor Bout. Da igual, su marido fue detenido aquí hace 12 meses. Bout había venido a Tailandia para negociar la venta de 800 misiles tierra-aire con los representantes de una organización terrorista colombiana. Pero en realidad era una trampa que le habían tendido los servicios secretos americanos. Llevaban 6 meses siguiéndole la pista. ¿Sabe cuánto se gastaron los americanos para detener a su marido? Entre 10 y 12 millones de dólares, quizá más. Significa que realmente querían atraparlo. Nos dirigimos al tribunal de Bangkok. Allí vamos a encontrarnos con el hombre que supuestamente es el mayor traficante de armas del planeta. En medio de los presos comunes tailandeses aparece un occidental. Es él, Victor Bout. Lleva un año tras los barrotes y el ruso lo niega todo. Su pasado está rodeado de misterio. Según parece, nació en Tayikistán, pasó por las filas del ejército soviético. A principios de los 90 se lanzó al mundo de los negocios y casi milagrosamente acabó dirigiendo un imperio del transporte aéreo. Conseguimos concertar una entrevista con él mientras espera comparecer ante el tribunal. ¿Cuánto tiempo podemos hablar? Unos 20 minutos. ¿20 minutos? Vale. Según Victor Bout, sus actividades eran totalmente legales. He transportado fruta fresca, pollos congelados, flores, productos electrónicos, textiles, productos de gran consumo. Me fueron muy bien los negocios durante un periodo muy largo. Nunca he hecho nada malo. Nunca me he escondido. He llevado mi empresa legalmente. Todo ha sido siempre público.
Se describe a sí mismo como un honesto hombre de negocios cuando en realidad contra él pesaba una orden de arresto internacional emitida por la Interpol. Estaba en la lista negra de la ONU, de modo que solo podía viajar utilizando pasaportes falsos. ¿Dónde están las pruebas de mi culpabilidad? Que me enseñen las pruebas, las fechas, los países, los lugares de las entregas. Todos son informaciones falsas, como en la Segunda Guerra Mundial. Las pruebas existen. Un investigador de Naciones Unidas siguió sin descanso al presunto comerciante de la muerte a lo largo de toda su carrera. Se llama Johan Peleman. Nos encontramos con él en el Congo. Pasó 10 años de su vida persiguiendo a Victor Bout por todo el mundo hasta que lo pilló. El investigador descubrió los tentáculos de la red del ruso en 1995, cuando investigaba la violación de los embargos sobre el suministro de armas en África. Cuando se aplica un embargo sobre un país, o cuando hay una guerra civil, aparece otro tipo de comercio, como es el del mercado negro, en el que los beneficios son mucho mayores. Nos entrevistamos con rebeldes, con pilotos, así como con cascos azules que estaban en países en conflicto o con guerras civiles, y el nombre de Victor Bout aparecía en todas partes: Liberia, Angola, Ruanda, Congo. Vamos a seguir el hilo de las investigaciones con el enviado de Naciones Unidas. Estamos en Goma, antiguo hogar de la guerra civil congolesa y terreno de prospección comercial de Victor Bout. Sin ideología precisa, excepto la de su cartera, el ruso abastecía a las facciones rivales del conflicto. En estos contenedores de la ONU hay cientos de armas requisadas a las milicias rebeldes, los clientes favoritos de Victor Bout. Se trata en su mayoría de Kalashnikov, fabricados en los antiguos países del bloque del Este. Un arma robusta y barata, el no va más del mercado de la muerte a precios de ganga. Se pueden comprar armas como estas, de segunda mano, por entre 50 y 100 dólares en Congo u otras zonas inestables de África. Esto supone que por 5.000 dólares se puede crear una pequeña rebelión de 100 personas. Victor Bout utilizaba sus aviones para transportar este tipo de armas en grandes cantidades. Realizaba las entregas en 48 horas e incluso en 24. Armas que a Victor Bout le llegaban caídas del cielo después de la caída del Imperio Soviético, como cuenta la película El Señor de la Guerra. Los arsenales militares de los antiguos países del Este estaban abandonados y el traficante ruso aprovechó la ocasión para abastecerse. ¿Hubo muchos cargamentos? Podemos hablar de cientos de vuelos de aviones de 40 toneladas cargados de Kalashnikov. Un buen negocio. Estamos hablando de unos 100.000 dólares por vuelo. Victor Bout contaba con una baza importante para su negocio, una armada compuesta por 60 Antonov. Aviones de carga comprados al ejército ruso que le permitían hacer todo tipo de entregas en cualquier lugar. Fusiles de asalto, lanzamisiles, tanques e incluso helicópteros de combate. El investigador de la ONU estrechaba el cerco al rey del tráfico de armas. Intocable, Victor Bout se ocultaba detrás de multitud de hombres de paja y de sociedades pantalla que abría y cerraba en función de sus operaciones ilícitas. Hemos podido encontrar a uno de los matones de Bout en Goma. De 1997 a 2004 fue responsable de cargamentos ilegales de armas. Quiere permanecer en el anonimato por razones de seguridad. ¿Víctor Bout era su jefe? Era mi jefe. Transportaba armas. El 89% provenían de Ucrania. A veces, cuando había muchos civiles en el aeropuerto, cogíamos los Kalashnikov y los escondíamos en sacos de judías.
Cargábamos cajas de cerveza y metíamos la munición entremezclada. En un avión de unas 7 toneladas metíamos 3 toneladas de cerveza y 4 de munición. Era mucho. El cerebro era Víctor, pero se cuidaba mucho de estar presente cuando se efectuaban los cargamentos. Él dirigía las operaciones a distancia. Una vez que ingresaba el dinero en el banco, daba la orden para que despegase el avión. Pero ¿cómo se las arreglaba Victor Wood para poder abastecer a países bajo embargo? Para sacar armas de una fábrica se necesita un documento, el certificado de último destino, el famoso End User, que se le deniega a Herstal para el pedido de Libia. Víctor los falsificaba. Pongamos un ejemplo, este documento cuyo destinatario oficial es Guinea, un país africano que tiene autorización para comprar armas. Víctor conseguía documentos falsos gracias a funcionarios guineanos corruptos, luego los vendía a precio de oro. En principio es un documento que no se puede vender, pero él vendía cada documento falso por entre 20.000 y 50.000 dólares. El avión de carga despega en Kirguistán con 30.000 misiles y 50.000 granadas a bordo, pero no aterriza en Guinea. En el último momento cambia el rumbo hacia el país vecino, Liberia, dominado por un cliente habitual de Wood, Charles Taylor, señor de la guerra. Actualmente está siendo juzgado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Cientos de vuelos, millones de armas vendidas. Resulta imposible estimar la fortuna amasada por Victor Wood en los casi 15 años en los que se dedicó al tráfico. Frente a las pruebas, el ruso grita que se trata de un complot internacional. No se dan cuenta de que la ONU es un organismo corrupto. Pretenden que creamos que esos informes sobre mí están hechos de forma profesional. Desgraciadamente, todo es política. Todo forma parte de una gran campaña contra Rusia, orquestada por los medios de comunicación americanos. Reconoce haber transportado armas en varias ocasiones, pero siempre dentro de la legalidad y para clientes fuera de toda sospecha. En 1994, por ejemplo, participé en una operación por cuenta del ejército francés. Era la época de la crisis humanitaria de Ruanda. Sí, nosotros transportamos a los soldados con sus armas en nuestros aviones. ¿Algún problema con esa entrega? En su defensa, Víctor alega que fue Francia la que recurrió a sus servicios. Hagamos memoria. En 1994, el ejército francés lanzó la Operación Turquesa. En muy pocos días, Francia envió a Ruanda tropas y material. Una imagen sorprendente de esta tarde. Aviones Antonov con la hoz y el martillo todavía grabados en el fuselaje en la base aérea de Istres. Estos 4 mastodontes, aviones de carga alquilados a los rusos, constituyen la espina dorsal del puente aéreo de la Operación Turquesa. Utilizamos 4 Antonov porque son los aviones más baratos del mercado y pueden transportar en cada rotación 100 toneladas. Los Antonov a precio de ganga pertenecían a Victor Wood. ¿Lo sabía Francia? Nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Defensa, en donde aseguran que por aquel entonces ignoraban que estaban tratando con el traficante ruso. Señores de la guerra o estados respetables, el cliente siempre quedaba satisfecho con Victor Wood. Aprovechándose de los fallos del sistema, Víctor prosperó durante años sin que nadie se preocupara seriamente. Claro que había una retórica moral o moralizante en torno a él, pero no se hacía casi nada. Al fin y al cabo, las víctimas de todas sus actividades no estaban en el mundo occidental, sino en las guerras de África, y en su mayoría eran civiles. Y entonces se produjeron los atentados del 11 de septiembre, un suceso que resultó fatal para Victor Wood. A partir de ese momento los americanos lo empezaron a ver como una amenaza, ya que sospechaban que había vendido armas a los talibanes e incluso al mismísimo Al-Qaeda. Tras 6 años de persecución, en marzo de 2008 lo detuvieron en Tailandia. Un año después, en el transcurso de una vista en el tribunal de Bangkok, Estados Unidos solicitó la extradición de Wood para que fuera juzgado allí. Eso le supondría acabar sus días en la cárcel. Pero el juego no había terminado.
Entre bastidores, la diplomacia rusa también presionaba para que el traficante fuera repatriado a su país de origen. Durante las vistas, el embajador de Rusia está siempre al lado de Al-Abud. Los rusos son sospechosos de proteger a un hombre que supuestamente les habría hecho muchos favores y que incluso podría haber pertenecido al servicio secreto soviético, el KGB, pero es un tema tabú. Los americanos afirman que ustedes quieren impedir la extradición de Viktor Bout a Estados Unidos. Dicen que le protegen porque temen que hable. Todo esto es muy extraño. Es libre de decir lo que quiera, en el tribunal o donde sea. En realidad, Estados Unidos y Rusia se habían declarado la guerra para hacerse con el traficante. Los miembros del Congreso americano incluso redactaron una misiva vengativa en la que acusaban a los rusos. Estamos muy preocupados. Los informes dan a entender que el gobierno ruso intenta influir negativamente en la justicia tailandesa. Es más, el Parlamento ruso ha solicitado oficialmente que Bout regrese a Rusia. El asunto estaba a punto de explotar. En la audiencia, el representante del Departamento de Justicia americano se negaba a hacer declaraciones. Los parlamentarios americanos acusan a los rusos de querer sobornar a la justicia tailandesa para que Bout no vaya a Estados Unidos. ¿Qué piensa usted? ¿Es el retorno de la Guerra Fría? Déjeme. Perdone, ¿puede dejarme, por favor? Presiones diplomáticas por parte de unos, amenazas de represalias económicas por parte de otros. Entre dos fuegos, la independencia de Tailandia y de su justicia estaba siendo sometida a una dura prueba. Esperamos que todos los gobiernos respeten la soberanía de la justicia tailandesa. Eso es todo. De improviso, unas semanas más tarde, la justicia tailandesa echaba balones fuera y se declaraba incompetente para pronunciar la extradición del ruso a Estados Unidos. Solo es una prórroga para Viktor Bout. Los americanos han recurrido a la decisión. El que supuestamente fuera uno de los mayores traficantes de armas del planeta, acostumbrado a alojarse en hoteles de lujo, se pudre ahora en las cárceles tailandesas. Hemos vuelto a grabarle con cámara oculta en el locutorio de la prisión central de Bangkok. Una pregunta crucial no se nos quita de la cabeza. ¿Cómo tiene la conciencia alguien considerado un monstruo responsable de cientos de miles de muertes? ¿Cómo lo lleva? No tengo nada que ver con todo esto. Aunque me condenen, estoy seguro al 100% de no haber hecho nada malo. Puedo mirar a cualquiera directamente a los ojos y decirle sin ningún remordimiento que nunca he hecho nada que se me pueda reprochar. Si volviera a vivir, haría exactamente lo mismo. Regresamos a Herstal. Los trabajadores de la fábrica piensan que la culpa de que el comercio armamentístico tenga una imagen tan mala es de los traficantes. De momento, en las líneas de ensamblaje dan un suspiro de alivio. Giovanni y sus compañeros acaban de enterarse de que el gobierno autoriza la entrega de armas a Libia. Bélgica, al igual que todos sus vecinos europeos, ha decidido confiar en el polémico coronel Gaddafi.